Capítulo 9. El repliegue de las fuerzas estadounidenses. 6 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, República Federal de Corea, Seúl, Casa Azul. A diferencia de la línea del tiempo ordinaria, la totalidad de la península coreana se hallaba bajo la jurisdicción de un único estado soberano, la República Federal de Corea, conocida de forma coloquial como Corea Federal. Aunque el territorio experimentó un período histórico en el que operó bajo el estatus de protectorado japonés, la nación consolidó su independencia fáctica en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que, antes de verse influenciada por la esfera de poder de Tokio, la península permaneció durante siglos supeditada al vasallaje y la influencia cultural del Imperio chino. En la era contemporánea, Corea Federal se había erigido como uno de los motores industriales más dinámicos de Asia. Mientras las provincias del sur concentraban densos complejos fabriles y de manufactura avanzada, la región septentrional destacaba por su abundancia en recursos minerales, albergando una vasta red de complejos mineros a lo largo de su geografía. Tras la consolidación de su soberanía, el gobierno de Seúl alineó de forma sistemática su política exterior con las directrices de Tokio y Washington, integrándose de lleno en el bloque occidental. No obstante, el tejido social interno distaba de ser homogéneo, coexistiendo facciones civiles y políticas con un arraigado sentimiento antiestadounidense y antijaponés. Durante los eventos de la Guerra de China, la península coreana se transformó en la principal plataforma logística de las fuerzas aliadas occidentales, lo que provocó que el Ejército Popular de Liberación de China del Norte emprendiera una masiva ofensiva hacia el sur, convirtiendo a los sectores fronterizos en un sangriento escenario de combate. Aunque el contraataque de las fuerzas coaligadas, lideradas por las divisiones de Japón, logró contener el avance comunista, el lecho del río que delimitaba la frontera antes del cataclismo fue declarado como zona desmilitarizada bajo la supervisión de las Naciones Unidas, fungiendo como un área de amortiguamiento entre Corea Federal y China del Norte. Al constituir, junto con China del Sur, el principal dique de contención contra el comunismo en el extremo oriente, el territorio coreano albergaba un contingente permanente de casi 100,000 efectivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ante tal nivel de alerta, Seúl se vio obligado a conservar el servicio militar obligatorio, una política fiscal y social que la mayoría de las potencias occidentales ya habían derogado. Sin embargo, esa estructura de defensa estaba a punto de disolverse debido a los efectos de la transportación dimensional. Con que el Pentágono planea un repliegue gradual de sus tropas, supongo que es una resolución previsible bajo las circunstancias actuales. No obstante, es verdaderamente colosal la osadía de Washington. Apenas restablecemos los enlaces de comunicación y lo primero que hacen es notificarnos el retiro de sus unidades, sin mostrar la menor consideración por nuestra agenda interna. El hombre que exteriorizó aquel lamento en la privacidad de su despacho fue el presidente Seon. Hacía escasamente 3 días que el servicio de inteligencia japonés había confirmado la localización geográfica de los Estados Unidos en este nuevo planeta, y el gobierno estadounidense ya había tramitado un memorándum oficial notificando el retiro de la mayor parte de su guarnición en la península. Era evidente que el Departamento de Estado ya tenía estructurada la orden de repliegue mucho antes de verificar las condiciones operativas de Corea. Hubo una época en la que la Casa Blanca asumió con orgullo el rol de gendarme del mundo, orquestando intervenciones militares a lo largo del globo. Sin embargo, en los últimos años, la desaceleración de su economía interna y el incremento desmedido del gasto de defensa forzaron a Washington a adoptar una postura de marcado aislamiento. De hecho, durante la administración del mandatario estadounidense precedente, las presiones hacia los aliados para que absorbieran el costo financiero total de las bases militares deterioraron gravemente los canales diplomáticos bilaterales. Desde una perspectiva estrictamente analítica, Seon comprendía las motivaciones detrás del repliegue estadounidense. Con la amenaza de China del Norte borrada del mapa de forma definitiva, mantener un contingente de 100.000 soldados extranjeros estacionado en una península que ahora operaba como una isla aislada constituía un sinsentido logístico y financiero. Dado que el Tesoro de Corea Federal subsidiaba la mayor parte de los costos de mantenimiento de dichas bases, el retiro de las tropas americanas representaba, en términos presupuestarios, una oportunidad de oro para recortar el gasto de defensa y reasignar esos fondos a carteras civiles. Era, sin duda, un escenario positivo. Aún así, la frialdad protocolaria con la que Washington manejó el asunto dejaba un sabor amargo en la presidencia. ¿Considera que la decisión de conservar un reducto militar responde a sus compromisos estratégicos con Tokio, señor presidente?
Ese es un factor decisivo, sin duda. Pero el objetivo primordial de la Casa Blanca es salvaguardar su cuota de influencia geopolítica en este cuadrante. No hay que perder de vista que la orden de evacuación afecta exclusivamente a las divisiones del Ejército de Tierra. Las bases de la Fuerza Aérea continuarán operando a plena capacidad. Para los intereses de Washington, el Imperio de Japón constituía su aliado más valioso y complejo en el Extremo Oriente. No obstante, el Pentágono jamás perdió de vista que el poder de fuego de las Fuerzas Armadas niponas era una variable que requería un monitoreo constante. En ciertos sectores del Congreso estadounidense seguía arraigada la doctrina de la amenaza japonesa, existiendo facciones radicales que en su momento sugirieron establecer pactos secretos con el Kremlin para contrarrestar la hegemonía de Tokio. Pese a esas presiones, la Casa Blanca desestimó tales posturas. Incluso durante el mandato del expresidente estadounidense, un líder caracterizado por su retórica agresiva y sus despliegues de fuerza ante sus propios socios comerciales, Washington evitó cuidadosamente adoptar una postura de confrontación directa contra el gobierno japonés. La directriz del Departamento de Estado era clara: enemistarse con Japón era un error estratégico que el país no podía permitirse. Dicha premisa parecía mantenerse inalterada en este nuevo mundo. Si bien los Estados Unidos superaban al imperio en términos de masa industrial y volumen de producción, la Armada y la Fuerza Aérea de Japón poseían un nivel de adiestramiento técnico y operativo considerado de los mejores del planeta. A nivel industrial, el músculo fabril nipón se situaba apenas un escalón por debajo del estadounidense, figurando en la cúspide de la producción global. Para colmo de males en el diseño estratégico americano, en caso de estallar un diferendo bilateral entre Washington y Tokio, la gran mayoría de las potencias de la región cerrarían filas en favor del imperio japonés. En el hipotético escenario de que los Estados Unidos pretendieran adoptar una postura de hostilidad hacia Japón, nuestra administración no dudaría en alinear sus capacidades en favor de Tokio. A ser pública esa directriz desataría un auténtico cisma en el Parlamento, señor. Soy consciente de que el tejido político local alberga facciones con marcados sentimientos antijaponeses y antiestadounidenses, pero los dividendos estratégicos de mantener un canal preferencial con Tokio superan con creces los beneficios de seguir supeditados a los dictados de Washington. Es un hecho innegable, a diferencia de los diplomáticos americanos, el gobierno de Japón posee la norma de no interferir en la agenda soberana de nuestro país. Lo anómalo es la conducta de los Estados Unidos, que insisten en auditar el diseño institucional de naciones soberanas. Por algo ostentaban el título de los gendarmes del mundo, presidente. La península coreana había experimentado una transición histórica bajo la tutela del imperio japonés, pero al mismo tiempo absorbió una notable influencia institucional por parte de los Estados Unidos, una dinámica que se acentuó tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Tokio financió y estructuró los cimientos de la infraestructura moderna en Corea, los asesores imperiales evitaron condicionar el diseño del modelo político local, asumiendo que dictar directrices gubernamentales constituiría una violación flagrante al principio de no intervención. Por el contrario, la diplomacia estadounidense catalogó el orden político tradicional coreano como un esquema anacrónico, instrumentando presiones económicas y diplomáticas para forzar la transición de la península hacia un modelo republicano y capitalista. Esa intervención tras bambalinas selló el colapso del Imperio de Corea y propició el nacimiento de la República Federal de Corea. Como era de esperarse, amplios sectores de la sociedad coreana desarrollaron un profundo rechazo ante la injerencia de Washington. Ante el riesgo de que dicho descontento fuera capitalizado por los agentes comunistas de China del Norte, el servicio exterior japonés intervino como mediador, conteniendo el malestar civil y encauzando los acuerdos para asegurar que la península se unificara bajo un esquema federal sin experimentar fracturas institucionales de consideración. Una maniobra de ingeniería política similar se intentó aplicar en los territorios de China del Sur, entonces constituida como la República de China, pero el generalísimo Chiang Kai-shek orquestó una resistencia férrea, llegando a insinuar un acercamiento estratégico con el bloque comunista de Pekín, lo que forzó al Departamento de Estado americano a desistir de sus exigencias. En ese tablero, las gestiones de mediación de la diplomacia nipona resultaron cruciales para persuadir a Washington de frenar sus presiones. La política exterior de los Estados Unidos solía pecar de una visión unipolar y doctrinaria, y el Extremo Oriente de finales de la década de 1940 sufrió de lleno los efectos de esa agenda.
Con el deceso de Chiang Kai-shek, el descontento civil contra el régimen autocrático del Kuomintang se extendió por las provincias sureñas, detonando en 1972 una profunda reforma constitucional que transformó al Estado en la República Federal de China. En los círculos de inteligencia actuales, se rumora que este desenlace respondía a un diseño estratégico trazado secretamente por Tokio. De hecho, desclasificaciones recientes de los archivos del Servicio de Información Imperial confirmaron que, desde los años 40, los analistas de Japón operaban de forma encubierta para sentar las bases de una transición democrática ordenada en China del Sur. Las intenciones originales del imperio contemplaban aplicar ese mismo esquema de desarrollo progresivo en la península coreana, pero la intromisión de la diplomacia estadounidense malogró el diseño estratégico. Para los mandos militares en Seúl, la notificación de la reducción del contingente estadounidense no constituyó una sorpresa mayúscula. De haberse planteado este escenario antes del fenómeno de la transportación, cuando las divisiones de China del Norte apuntaban sus baterías hacia la frontera, la reacción institucional habría sido de absoluto pánico. Sin embargo, el rival más peligroso de la nación se había desvanecido de la faz de la tierra. Esa sola certeza infundía tranquilidad en las dependencias gubernamentales. Después de todo, ni el Imperio de Japón ni las provincias de China del Sur representaban una amenaza para la soberanía de Corea Federal. 7 de enero del año 1 del Nuevo Mundo, República Federal de China, Hong Kong, residencia oficial del presidente. Existía otra potencia regional que había recibido comunicaciones por parte de Washington, insinuando un inminente repliegue de sus líneas militares. Se trataba de la República Federal de China, conocida en los círculos geopolíticos como China del Sur, nación colindante con Corea a través de los límites del mar. Este estado abarcaba el bloque meridional de la China fragmentada, ejerciendo soberanía sobre el 70% de la región de Northampton y la totalidad de la isla de Hainan. Hasta el año de 1975, el país operó bajo la denominación oficial de República de China, estructurado como un régimen de partido único bajo el control del Kuomintang. Tras el fallecimiento del entonces presidente, las corrientes civiles que cuestionaban el monopolio político del oficialismo ganaron terreno, forzando la implementación de una ambiciosa reforma institucional que culminó con la promulgación de una Carta Magna pluripartidista y federal, adoptando el nombre definitivo de República Federal de China. Las provincias de China del Sur albergaban el mayor despliegue militar estadounidense en todo el continente asiático, sumando un aproximado de 250,000 efectivos. El motivo detrás de esta masiva presencia militar era, lógicamente, la amenaza constante de la facción comunista asentada en el norte antes del cataclismo. La China del Norte, constituida bajo el régimen de la República Popular China, y la Federación del Sur habían permanecido en un estado técnico de guerra civil por más de 80 años. Aunque las resoluciones de las Naciones Unidas lograron establecer una zona desmilitarizada para congelar las operaciones a gran escala, las escaramuzas armadas y los intercambios de artillería en las líneas fronterizas constituían una constante. El acelerado proceso de modernización bélica impulsado por Pekín en los años recientes había elevado los niveles de alerta en el estrecho, obligando al Pentágono a incrementar de forma sostenida el volumen de sus tropas en el sur. No obstante, ese gigantesco aparato militar comunista desapareció debido a los efectos de la transportación dimensional. Para la Federación del Sur, el fenómeno implicaba la disolución automática de su mayor hipótesis de conflicto. Al esfumarse la amenaza norchina, el alto mando en Washington se quedó sin argumentos estratégicos para justificar el mantenimiento de un ejército de tales proporciones en ultramar. Debido a ello, las oficinas del Departamento de Estado notificaron a la presidencia en Hong Kong la inminente repatriación de una parte sustancial de sus contingentes operativos. Los despachos de Seúl confirman que el Pentágono retirará a la gran mayoría de sus unidades en la península coreana. Sin embargo, en nuestro territorio, el repliegue afectará exclusivamente a las divisiones del Ejército de Tierra. Las estaciones de la Armada y los escuadrones de la Fuerza Aérea continuarán operando en sus bases habituales. ¿Considera que esta disposición responde a una estrategia de contención hacia Japón, señor presidente? Ese factor incide, sin duda, pero estimo que el Pentágono vigila con mayor recelo el desarrollo de las negociaciones entre Tokio y el llamado Reino de Gatreya. Mantener a las flotas de intervención y a las brigadas de los marines en un estado de despliegue rápido les otorga capacidad de respuesta inmediata.
Asimismo, una evacuación total neutralizaría por completo el peso militar de los Estados Unidos en este cuadrante, un escenario que la Casa Blanca no está dispuesta a tolerar. El presidente Lin analizaba las directrices del gobierno estadounidense con agudeza geopolítica. Sus conclusiones daban en el blanco. Si bien el gobierno estadounidense ansiaba aliviar la carga financiera de sus presupuestos de ultramar, se negaba a ceder su cuota de poder militar en la región. Por tal motivo, aprovechando la disolución de las amenazas terrestres para justificar el retiro del ejército de tierra, optaron por preservar casi intactas sus capacidades aéreas, navales y de desembarco anfibio en las bases del sur, asumiendo que el gobierno de Hong Kong no opondría resistencia a dicha fórmula. ¿Cómo evalúa la posible reacción de los canales de opinión pública ante este reajuste? La presencia de las guarniciones estadounidenses nunca ha gozado de una aceptación unánime entre la ciudadanía. No debería sorprendernos si los bloques civiles comienzan a movilizarse para exigir una evacuación absoluta de las bases extranjeras. Los agitadores políticos capitalizarán la coyuntura, eso es un hecho seguro. A nivel institucional, el Poder Ejecutivo de la Federación planeaba procesar el repliegue con absoluta normalidad, pero el verdadero desafío radicaba en los sectores civiles. Los roces cotidianos vinculados a conductas delictivas de soldados estadounidenses, sumados a las operaciones de desinformación que la inteligencia de Pekín orquestó durante décadas, habían erosionado el sentimiento proamericano en las provincias. La reciente política de aislamiento adoptada por Washington incrementó el escepticismo entre la población, extendiendo la narrativa de que, ante un eventual conflicto armado, las fuerzas americanas preferirían replegarse antes que defender los intereses de la Federación. Este escenario respondía directamente a los errores de cálculo de la diplomacia estadounidense. Si bien la Casa Blanca carecía del margen financiero para atender los asuntos de ultramar debido a su crisis interna, esa vulnerabilidad brindó a los analistas de Pekín y Moscú la oportunidad perfecta para coordinar campañas de desestabilización antes del cataclismo. De cualquier forma, los informes técnicos indican que las divisiones terrestres no iniciarán los movimientos de repatriación de inmediato. Este compás de espera nos obliga a reestructurar nuestras capacidades para cubrir las vacantes operativas que dejen las tropas americanas. Tengo entendido que ciertas facciones del almirantazgo ya comenzaron a presionar para autorizar los fondos destinados a la constitución de una flota de intervención móvil. Los mandos navales siempre tan prestos a expandir sus presupuestos, es verdad que la desaparición de las fronteras del norte transformó nuestros límites territoriales en mar abierto. Sin embargo, diseñar un portaaviones de la noche a la mañana constituye un despropósito si carecemos de las fragatas indispensables para conformar su escolta. Por mucho que el retiro estadounidense alivie las partidas de subsidios militares, los ahorros no sufragan los costos de un programa de construcción de navíos de primera línea. Los efectos de la transportación convirtieron la antigua frontera terrestre con China del Norte en una vasta línea costera. Aunque los reconocimientos aéreos detectaron un sinfín de archipiélagos frente a las nuevas playas, la Armada de la Federación operaba bajo una doctrina estrictamente de defensa costera, careciendo de las plataformas de largo alcance indispensables para inventariar y asegurar la totalidad de los territorios emergidos. En los pasillos del cuartel general, los oficiales de Marina argumentaban con vehemencia que cruzarse de brazos implicaba ceder la soberanía de los nuevos territorios ante las flotas de las potencias vecinas, pero la construcción de unidades de combate requería años de desarrollo industrial. Por fortuna para la estabilidad de la región, los canales diplomáticos de Hong Kong formalizaron acuerdos de delimitación con los estados colindantes a la brevedad, asegurando el compromiso de que ninguna potencia vecina reclamaría soberanía sobre las islas adyacentes a las aguas de la Federación. La única variable de riesgo residía en la eventual aparición de una masa continental controlada por una civilización desconocida en los cuadrantes inexplorados del norte. No obstante, los patrullajes de largo alcance coordinados por los aviones de exploración de Japón y los Estados Unidos confirmaron que, al menos en la periferia inmediata, no existían masas terrestres que albergaran centros urbanos organizados. El programa de modernización naval y el desarrollo de la flota móvil deberán ejecutarse de forma progresiva. El entorno geopolítico actual nos sitúa en vecindad exclusiva con regímenes aliados. A menos que una potencia de otra dimensión decida emprender una ofensiva contra nuestras costas, la región gozará de un prolongado período de estabilidad. El mandatario concluyó su jornada bajo esa premisa de tranquilidad.
Sin embargo, escasos días después de ese pronunciamiento, los radares de alerta temprana de la Armada Imperial detectaron la incursión de una flota de guerra de bandera no catalogada avanzando a gran velocidad en los límites de las aguas del norte. Ante la presión del alto mando militar y el clamor de los sectores civiles que exigían blindar el perímetro nacional, el presidente se vería forzado a claudicar en sus posturas financieras, anunciando la asignación extraordinaria de partidas presupuestarias para el inicio de la construcción de portaaviones ligeros y fragatas misileras en el siguiente ejercicio fiscal. Fin del capítulo 9. El link a la historia del autor estará en la descripción.